Que hay que Gracias por la decir que invitación. hemos trabajado juntos en otra radio, en otro canal, mucho tiempo, y sí, a las mañanas eran difíciles. Sí, hay personas a las que no. Deberíamos existir después de las 11 de la mañana, pero Sí, aquí estamos. sí. Bueno, decía yo, te ha llevado el mundo periodístico a trabajar sobre algunos casos vinculados a los curas en Salta, a los sacerdotes y a su accionar, y a exponer este entramado que tiene la Iglesia Católica para, bueno, hacerse la sonza, tirar la pelota para afuera, y que bueno, estos casos de algún modo sigan impunes, ¿no? Por lo menos en la percepción de la gente. Yo he charlado un montón de veces con Juan Carlos García, comunicador de Rosario de Lerma, que ha contado su verdad, de lo que ha vivido de muy chico. Y la verdad que recién, claro, estamos en un contexto en el que, bueno, más o menos se va moldeando la seguridad de exponer una situación tan difícil que les tocó vivir y volver a chocar con lo mismo, digamos, volver a chocar con esa forma y esa impunidad de la iglesia. Te ha llevado en el trabajo periodístico a contarlo, ¿no? A exponerlo. Sí, han sido varios casos, van a venir más. Lamentablemente esto es una puerta que se ha abierto, se ha tirado de un hilo que no paran de salir casos. Empezando, el único sacerdote que estaba acusado, para hacer un raconto, ¿no? Un poco de alguien que por ahí no está muy enterado, el único sacerdote que estaba acusado, por lo menos hasta ahora en Salta, había uno en Orán que es de Renzo, pero él ya hace muchos años cuando Carniolo estaba en Orán, está detenido y todo, pero hablando de los últimos años, solamente Agustín Rosas Torino era el único sacerdote que estaba acusado. Y vinieron los otros casos. Después vino Lamas, después vino el cura Balbi, que por lo menos ahora no está ni preso ni nada, pero en un momento estuvo siendo investigado también por la justicia federal. El sacerdote, bueno, Aguilera, Sancheta. Sancheta es el caso que por ahí se puede hacer un poco pie en eso, porque el caso Sancheta inhabilita al Papa para pedir tolerancia cero. Ya creo que estamos a la altura de poder decirlo, porque... ¿Por qué decís que lo inhabilita el Papa? Porque él mismo no lo hizo. Él mismo con el caso Sancheta, en la última entrevista que dio, hace poco dio una entrevista con un medio mexicano. Yo creo que a esta altura también hay que tener compromiso, ¿no? Dadas las pruebas ya que hay con el caso Sancheta, claro. Hay que ser tajante, y este caso lo inhabilita al Papa en pedir tolerancia cero, porque él... pidió el traslado, ¿no? de Sancheta a Roma, sí, a pesar de las denuncias que sabía que pesaban. A ver, pará. Sancheta. ¿Quién es Sancheta y por qué tiene la protección o este acompañamiento del Papa? Los dos trabajaron juntos. Bueno, Sancheta es un hombre que viene desde Quilmes, él trabajó en Quilmes, trabajó con el Papa cuando era Bergoglio, ¿no? Cuando era también... Cardenal. Sí, también cuando era presidente de la conferencia episcopal, han trabajado juntos, digo, ha habido un lazo laboral, ¿no? Que eso es evidente porque todo el mundo lo sabe. E incluso muchas personas, muchos testimonios, por ejemplo, Sancheta viene desde Quilmes a Orán ya un poco denunciado, ¿no? Desde Quilmes no se lo quería y habían tenido ya diferentes denuncias. Por ejemplo, el doctor Santiago Espadafora es uno de los que lo había denunciado allá en Quilmes ya. Entonces ya venía con un currículum un poco cuestionado, digamos. Lo mandan a Orán. Cuando llega a Orán, estuvo hasta mediados del 2017, estuvo como 3 o 4 años. Desde el 2013 hasta el 2017, 4 años. Y llega Sancheta y empieza a tener un perfil acá, se empieza a meter en algunos asuntos políticos, ¿no? Se empieza a meter en algunos dolores de cabeza para el gobierno provincial, como por ejemplo el tema de los tabacaleros, el tema del tabacal, sí, y el tema también de los bagalleros. Fueron dos conflictos que en el norte trajeron mucho dolor de cabeza, y Sancheta intervino. Intervino. Entonces empezó a tomar notoriedad, y por eso todo el mundo también empezamos a conocerlo a Sancheta, ¿no? Como un obispo de Orán, que estaba siendo un mediador en conflictos. Entonces a partir de ahí todos los conocíamos, y lo único que sabíamos es que había sido cuestionado en Quilmes. Y vino aquí en Orán. De repente Sancheta se va. Se va de un día para el otro, ni se despide de los fieles, y queda como un manto de duda, ¿no? Ahí. Después dicen de que estaba enfermo, de que tenía problemas de salud. Sí. Ahí ya hay una primera muestra de que la iglesia le llama un problema de salud a denuncias de abuso, ¿no? O abusos de poder.
Él se va porque en realidad después se sabe, ¿no? El caso que nosotros sacamos en diciembre del año pasado, en la investigación que se hizo, es que en realidad él se va porque tuvo dos denuncias. Primero tuvo una denuncia en el 2016 por fotos que se le encuentran de él desnudo, y por otro lado por denuncias de abuso de poder y desmanejos económicos y acoso a seminaristas. En Orán hay un seminario que ya existía cuando llegó él, pero después llegó él y construyó un seminario también con fondos estatales. Ujú. Y también habría estafado con fondos estatales también, porque hay una denuncia que ahora también pesa sobre el obispado de Orán, que había un cuarto A, los seminaristas estudiaban hasta tercer año y hasta cuarto no llegaban, pero existía un cuarto por el cual mucha gente cobraba y no existía. Sí. Entonces, 5 sacerdotes, 2 de ellos habían sido monseñor y 3 eran vicarios generales, o sea, sacerdotes del pueblo muy respetados, hacen la primera denuncia en el 2016 y denuncian esto, como te decía, fotos, desmanejos económicos y abuso de poder y acoso a seminaristas. El Papa lo manda a llamar, le pregunta por las fotos, el mismo Papa lo reconoció en la entrevista, le pregunta Sí. por las fotos y dice, se defendió bien. Entonces, bueno, como que había ahí un manto de sospecha que él se lo permite, dice, pero yo dejo los ojos puestos sobre él. Es bastante cuestionable porque si uno habla con los sacerdotes, nosotros con la agencia norteamericana de noticias Associated Press, después fuimos a Orán y logramos hablar con Juan José Manzano, que fue uno de los 5 que denunció. Sí. Que había mucho recelo, nadie quería hablar, logramos hablar con Juan José. Es que era un hombre Juan con José mucho Manzano. poder en Orán. Era, vos lo dijiste, digamos, para que él intervenga en casos de conflicto social, nada más y nada menos que, por ejemplo, el tema Bagalleros, que es determinante en la economía de Orán, es porque es un hombre que tenía poder, desde la palabra, desde la anuencia con el intendente. Bueno, el recibía muchos fondos estatales también, ¿no? Sí, claro. En 15 días recibió casi 1 millón de pesos. Él resolvió el problema de los bagalleros en algún momento. Él lo resolvió. No lo pudo resolver el intendente, no lo pudo resolver la provincia. Fue él y lo resolvió. Así es. Entonces, también ahí había una relación que también los sacerdotes lo denuncian. Cuando hacen la primera denuncia, dicen de que recibe fondos estatales y municipales a discreción. Sí. Y que tenía una relación tan estrecha con el gobierno provincial que después pedía a los seminaristas, nosotros somos oficialistas y hay que votar por Urtubey. Entonces eso también consta en la denuncia que se hace ante la nunciatura. Después se hace él vuelve desde Roma, habla con el Papa, le dice que las fotos son truchadas, vuelve y aquí empieza a averiguar quién había hecho las denuncias, quién había presentado esas fotos, que él tenía banca del Papa, que él era amigo del Papa. Bueno, Juan José Manzano, uno de los 5 curas que lo denuncia, dice, él era el hijo espiritual del Papa. Entonces hay muchos testimonios que dan cuenta de la cercanía que hay entre los dos. Después hay los acosos se habrían transformado en abusos después a seminaristas. Entonces yo insisto en esto, hubo una primera advertencia de 5 sacerdotes que hablaron de curas a seminaristas y nadie hizo nada. Simplemente bueno, fue dejarlo ahí. En el 2017 se hace una segunda denuncia, los mismos 5 sacerdotes vuelven a hacer una segunda denuncia y ya se habla de abuso. Incluso se presentan cartas ante seminaristas. Estas 2 denuncias que se hacen ante la nunciatura, cuando el Papa ahora habló hace una semana, habló con un medio mexicano, él dijo, yo hablé con el nuncio sobre las denuncias, entonces supo de las denuncias. Porque se hablaba de que tal vez al Papa no le había llegado, que tampoco habla bien, ¿no? Si vos sos cabeza de una institución y no te llega la información es porque también se te están escapando algunas cosas. Entonces le llegaron las denuncias. Con esta ya segunda denuncia que hablaba ya de abuso a seminaristas, el Papa le pide que se vayan. Y ahí estás unos meses que nadie sabía dónde estaba y de repente está en la, podríamos decir, mobiliaria del Vaticano y también llama la atención eso, ¿no? Porque de los desmanejos que se denunciaban estos 5 sacerdotes... Pasó a manejar la plata del Vaticano. Claro, lo denunciaban también por desmanejos con propiedades, ¿no? Y con dinero. Entonces, ¿a dónde se lo llevan casualmente? A la inmobiliaria del Vaticano. Entonces... Que tiene una empresa enorme que tiene el Vaticano con la vinculación con el propio Banco del Vaticano, ¿no? Sí. Es tremendo. O sea que lo consagraron con más poder. Así es, bueno, ¿Y hoy él está ahí cumpliendo esa función hasta el día de hoy? No, cuando después que salió la noticia, el Vaticano salió a decir de que lo habían puesto bajo investigación y de que quedaba separado de sus funciones. Pero después de estar separado de sus funciones, se hizo como un retiro espiritual en el que participó el Papa y Sancheta fue.
no sé qué tan separado está, ¿no? Digo, Claro, sigue claro, que, claro, sí, sí, sí. entonces, digo, una cosa es lo que se dice, pero después salió Otra la que se otra hace. noticia de que había participado de esto. Por eso es que insisto, es que ya con todas las pruebas que tenemos, que se pueden ver, inhabilita al Papa para hablar de tolerancia cero, porque él mismo, en el caso Sancheta, actuó mal. Acá, estamos cortos de tiempo, Silvia. Acá en Salta se armó como una especie de circuito para dilatar y no brindar mayor información sobre la investigación interna que hace la curia respecto de estas denuncias que se suceden, ¿no? Hay algunos casos que, bueno, han tomado la determinación de poder hablar, inclusive hasta con Carnielo, en su momento con Blanchud, pero bueno, administrativa e internamente es como entra como una especie de triángulo de las Bermudas, ¿no? Todo aquello que se denuncia y el trámite administrativo que emplea la propia curia para con sus sacerdotes. Eso no se puede romper jamás. Eso el Bueno, lo que pasa es Vaticano. que todo esto también pone en discusión y nos ha hecho ver que el Estado argentino tiene un contrato con el Vaticano que se llama el Concordato del 66, porque se firma en el año de 1966 con Onganía de presidente. Y es un concordato que otros países no lo tienen y que le da ciertos derechos a la Iglesia. Banossi es un abogado que él muy respetado, ¿no? Y él participó del diseño de las bases de este concordato y él fue categórico y dijo, este concordato no se puede usar para delitos. O sea, la Iglesia tiene los juicios tribunales, que mediante los juicios tribunales, por ejemplo, se juzgan a los sacerdotes que están acusados de abuso. Esto lo hace bajo el concordato. También bajo el concordato se amparan en el secreto pontificio, que sobre esto no se dice nada, y también se amparan con eso, por ejemplo, para no pasar la información a los fiscales que le están pidiendo. Claro. Tanto la fiscal Sodero como el fiscal Obey le pidieron al arzobispado, más precisamente a Carnielo, de que pudiera mandar las actas de dos casos, en el caso Lamas y en el caso Aguilera. Ellos se negaron y mandaron a pedirlo a Roma, ¿no? Bueno, esto también va un poco en contra de lo que dice el Papa, porque también el Papa dice colaboremos. Hay otros obispos en Argentina que sí mandaron esas actas. En el caso de Salta no sucede, pero esto se puede hacer gracias al concordato del 66. Los fiscales piden, pero después el juez decide. Y el juez, por ejemplo, la jueza Claudia Puertas, no le hizo lugar al fiscal al pedido del fiscal Obey y dijo, también se amparó en el mismo concordato. Entonces esto puso en discusión. En Estados Unidos muchos estados tienen 72 horas para llevar a un cura que llegue denunciado, porque la mayoría de las víctimas son gente cercanas a la iglesia. Entonces, no es raro que vayan a denunciar ante la iglesia, es el primer lugar donde denuncian. Claro. En muchos estados de Estados Unidos tienen que denunciar, por obligación de la justicia tienen que ir a denunciar. En la justicia. Sí, en Argentina no, por este concordato. Entonces, ahora se presentó un proyecto para que se introduzca una modificación o una aclaratoria en este concordato donde se pueda decir que no se puede utilizar para delitos y que estén en la obligación de denunciar cualquier funcionario de la iglesia algún caso de abuso que les llegue. ¿Y ese proyecto lo va a llevar algún diputado de Salta? No, ya se presentó, lo presentó Peter Isley, que es uno de los representantes de las víctimas de abuso sexual a nivel mundial, porque esto es un problema mundial, ¿no? Sí, no, claro. Él llegó, se reunió con las víctimas aquí en Argentina, se reunió con el abogado Gallegos, que fue el abogado del caso Grassi, y presentaron este proyecto, así que fue un proyecto presentado, digo, por parte de las víctimas. Ahora hay que ver el avance que tiene. Sí, claro. Porque este acuerdo dicen que tiene rango constitucional, pero tenemos un montón de otros acuerdos internacionales como los derechos del niño y un montón de otros acuerdos que tienen rango constitucional y que pesarían más y que estarían yendo en contra de este concordato que, por ejemplo, hace estos juicios eclesiásticos que no estarían en realidad, están en discusión, ¿no? En una discusión legal que este proyecto, si modifica, lo dejaría en claro y dejaría en obligación a cualquier funcionario de la Iglesia a denunciar los casos de abuso que le llegue. Silvia, muy interesante el tema. Se me ocurre preguntarte esto último. Producto de esta labor periodística que has llevado, ¿has recibido algún tipo de presión por parte de la Iglesia en estas publicaciones, habiéndote identificado tanto con la investigación que has llevado adelante?
Bueno, no directamente, ¿no? En realidad es difícil meterse. Yo creo que por ahí hay gente que es más papista que el Papa. Entonces, la gente que es muy creyente cree que esto es un ataque a la iglesia y hay gente que te ataca desde la fe, ¿no? Creyendo que es un ataque a la iglesia, y hay otra gente, hay mismos sacerdotes me han llamado felicitándome, entonces, Ajá. porque dicen que es un cáncer que hay que extirpar y es bueno verlo, aunque duela, vos no invitas a verlo, ¿no? Es lo que dicen. Pero bueno, más allá de la presión que uno sufra o pueda sufrir o no, sí se han notado algunos manejos en la misma justicia, ¿no? Sobre esto, gente que ha intercedido por los sacerdotes. Pero se da por terceros que son más papistas que el Papa, pero institucionalmente no. Institucionalmente no, no he recibido ninguna presión. Tal vez algún acusado que ha amenazado con denunciar, pero bueno, después, sí, después las causas normal, han, digamos, claro, sí, después sí. las causas han ido avanzando, entonces se han quedado sin Ese argumento. claro, a veces es maten al mensajero, nosotros los periodistas a veces Sí, sufrimos sí. de eso, de maten al mensajero, y más con algo así, y no es un ataque a la iglesia, es lo que yo insisto, no es un ataque a la iglesia, simplemente un abusador tenga sotana o tenga un smoking, Es un abusador. es un abusador. Entonces, es bueno, me parece que es bueno verlo, insisto, esto es un hilo del que se ha tirado y van a seguir saliendo otros casos, pero hay que tomarlo con responsabilidad. Y también, insisto, la gente dice, ¿por qué se ha demorado tanto en denunciar? De los casos de abuso sexual son los que menos denuncias se registran en el sistema judicial. Se habla de que de 1000 casos se denuncian 100. Sí, claro. Hay elementos que hacen que las personas no se animen a hacerlo, digamos, que les pueda llevar tiempo. Son delitos contra la integridad sexual. Claro. Cuando alguien es abusado... Además, encima con la figura de un sacerdote, con lo que esa figura representa para un creyente. Ahora vos date cuenta que muchos de los sacerdotes que por lo menos hasta ahora han salido, salvo Aguilera o Rosa Torino, son de pueblos, ¿no? Lamas de Rosario. Bueno, los casos de Aguilera en realidad sí, porque también las dos denuncias que tiene son de Camposanto, Balbi de Joaquín B. González, Sanchete Norán. Un sacerdote en un pueblo tiene mucha influencia y entonces es difícil, ¿no? Es difícil llegar... bueno, la mamá de Carla Morales, que es una de los denunciantes de Lamas, yo me quedé con una frase que ella me dijo y me dice, bueno, señorita, usted me va a creer que soy tonta, pero yo creía que yo les confié a mis hijos al sacerdote porque yo pensaba que los sacerdotes no iban ni al baño. Entonces, hay que... ponerse, ser un poco más empático, claro, y ponerse en el pie del otro y además cuando, insisto, por algo son tan bajos el registro en el sistema judicial de abuso sexual. Es muy difícil para una víctima y más si es un sacerdote y más si uno vive en un pueblo. Silvia, muchas gracias. Gracias a usted. Ahí está, la palabra de Silvia Noviaski.